Bienvenidos al programa. Les habla Daniel Del Vecchio. Hoy tengo un mensaje de ánimo de parte de Dios. Cómo vencer el temor, cómo vencer las amenazas que confrontamos actualmente. Porque estamos en graves peligros. Hay peligros por todo lado. Pero cómo confrontaron los peligros los discípulos del primer siglo y cómo podemos hacerlo hoy. La Biblia dice que los discípulos del primer siglo, después que Pedro y Juan habían orado por un enfermo, un cojo, un paralítico, y se levantó, y después de este milagro, pues la gente se amontonaron y le prohibieron de seguir hablando en el nombre de Jesucristo, lo que está pasando en muchos países actualmente. Pero ellos, en vez de esconderse, en vez de huir, confrontaron la situación y lo confrontaron primeramente en oración y dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que no se escondieran, no huyeran, pero confrontaran la situación en oración, pidiendo a Dios no que les librara de la persecución, sino que le diera denuedo y fuerza y fe. Entonces los creyentes estaban siendo amenazados, pero en vez de cobardarse, se unieran en oración, clamaran a Dios, no se escondieran detrás de las puertas, dijeron: Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que con todo denuedo hablan tu palabra, mientras extiendes tu mano, no para que Dios dejara de hacer milagros, sino para que se haga prodigios y señales mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaran con denuedo la palabra de Dios. Hay mucha timidez, hay mucha cobardía, y mucha gente no sabe qué hacer. No testifican, no declaran la palabra de Dios. Y Dios quiere bautizarnos con su poder. Y hoy, después del mensaje, hoy voy a orar por ti, por cada uno que me está escuchando en los 19 países donde llega este programa. Y voy a orar para que sean llenos del Espíritu Santo y con denuedo y valentía, que aunque seamos corderos, pero Jesús también se llamó el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero al resucitar de los muertos, el Cordero de Dios se transformó en un león, el león del tribu de Judá. Entonces nosotros tenemos que levantarnos, seamos corderos sin malicia, sin maldad, pero con el espíritu de guerreros, para que podamos confrontarnos con estas situaciones en que estamos metidos actualmente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes malignas en los lugares celestiales, que están haciendo guerra contra nosotros. Y tenemos que retomar de nuevo el aire, retomar del príncipe de la potestad del aire, retomar lo que pertenece a Dios, que es las comunicaciones, por predicar la palabra por el internet, por televisión, por radio. Tenemos que retomar la autoridad que Jesucristo nos ha dado. Él dijo: toda potestad me ha sido dado en el cielo y la tierra. Por tanto, id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ellos salieron. Dios confirmó la palabra con señales y prodigios. Es lo que necesitamos hoy.
Toda esta gente que estamos hablando de Hechos capítulo 4 habían sido bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero siendo amenazada en esta situación, clamaron a Dios de nuevo y fueron llenos de nuevo. Y es lo que necesitamos actualmente. Tú dices, pues ya tengo el Espíritu Santo, pero necesitamos un nuevo bautismo, una nueva unción para confrontar la situación en que estamos metido actualmente. Cuando estaban en peligro, perseguidos, amenazados por las autoridades, en peligro de perder su libertad de expresión, le dijeron las autoridades, no hablen más en este nombre. Pero ellos respondieron, juzga a vosotros si debemos obedecer a vosotros o a Dios. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y el Señor dijo, derramaré mi espíritu y me seréis testigos. Testigos es uno que habla. Cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, del rema, es una palabra hablada, no es solamente un libro, no está en la Biblia, tiene que ser hablada. La palabra de Dios es una semilla y la semilla tiene que ser sembrada en los corazones y cada uno nos convertimos con la semilla de la palabra de Dios, la semilla incorruptible, hecha eficaz por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo. Así que hay que hablar la palabra para que sea eficaz. Hay que sembrar la semilla en los corazones para que brota la vida de Dios. Queridos hermanos, hay un espíritu sordo y mudo que quiere hacernos sordo a la voz de Dios y mudo sin testificar, sin predicar, sin declarar la palabra de Dios. Pero el Señor dijo a Pablo, habla, no callas, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Dios nos dará autoridad. Y en este programa al final estaré orando por ti para que tú seas valiente, que sea poderoso en Dios, que declara la palabra de Dios, no solamente que lo lee por la mañana en tus devociones, sino que lo declara en los cuatro cantos de la tierra. Recuerda que cuando Jesús resucitó de los muertos, apareció a los discípulos y dijo, paz a vosotros, y ellos quedaron sorprendidos, asustados. Él dijo, no temas, soy yo, toca mis manos y mis pies, mira que soy yo, mira mi costado, y comieron con él. Entonces él dijo, como el Padre me ha enviado a mí, así os envío, y sopló sobre ellos y dijo, recibid Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿qué recibieran? Porque todavía no había llegado el día de Pentecostés, pero recibieran el Espíritu de Cristo, nacieran de nuevo. Pero en el día de Pentecostés, después de varios días, recibieron esta investidura de poder de lo alto y salieron a predicar por la calle, como en el día de Pentecostés Pedro predicó a los millares diciendo, vosotros habéis crucificado el Creador, el Hijo de Dios, y Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de estas cosas. Y luego ellos, sintiendo compungido, convicto de pecado, clamaron, ¿qué haremos, varones hermanos? Y Pedro dijo, arrepentíos, arrepentíos, bautízate y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que cuando Cristo apareció a ellos, en vez de salir predicando aquel tiempo, Pedro fue a pescar, y los discípulos dijeron, nosotros vamos contigo. Pero en el día de Pentecostés, semanas después, es cuando recibieron el denuedo, el poder, la fuerza. Y así que la iglesia está medio dormido actualmente porque necesitamos un nuevo bautismo del Espíritu Santo. San Pablo nos avisa que en el fin de los tiempos habrán tiempos peligrosos. Cuando hay peligro, la gente se siente inseguro, incierto del futuro. Hay peligro del colapso de la economía, temor del virus, temor de la vacuna, temor de guerra y revoluciones, temor de hambre. Queridos hermanos, hay inseguridad en cuanto al gobierno, aunque 19 países
escuchan esta predicación en cada país tienen sus peligros, su situación. ¿Cómo podemos mantenernos en paz en tiempos de guerra, inseguridad y amenaza? La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y paz y dominio propio. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Así que Dios dice que el temor puede ser motivado por un espíritu de temor. Y tenemos que romper esto. El Señor dijo, a ti le daré la autoridad sobre todos los poderes del diablo y nada os hará daño. Entonces, tenemos la semilla de la palabra de Dios, el rema que tenemos que declarar para que sea eficaz, para que esa semilla brota, porque estamos en una guerra para nuestra sobrevivencia, una guerra por nuestra libertad de adorar a Dios y a congregarnos, una guerra para el alma de nuestro país, una guerra contra principados y potestades. Así que, queridos hermanos, pida a Dios un nuevo bautismo de poder, de denuedo, para romper el poder del temor, de la intimidación, de cobardía. Hay dos principados, dos fuerzas que están actuando actualmente, controlando el mundo, controlando el gobierno. Uno es el espíritu de intimidación, de temor por el terrorismo, por el temor del futuro. Y el otro es el espíritu del engaño, de la mentira. Y mucha gente serán intimidados y engañados. Pero tú y yo necesitamos el Consolador, el Paracleto, el que está al lado nuestro, el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo oraré al Padre, y el Padre os mandará otros consoladores. Si tú amas a Jesucristo, ¿cuánto más tienes que amar al Consolador, el Espíritu Santo, que Él viene a tomar el lugar de Cristo en nuestras vidas? Así que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que seamos llenos del poder de Dios, para poder comprender lo que está pasando y ser avisados del peligro en que estamos actualmente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pero tenemos lucha contra la mentira y el engaño. Pablo y Silas estaban en la cárcel en Filipa, entonces encadenados con todos los demás prisioneros. Pero en vez de quejarse, en vez de temorizarse, en vez de decir, ay, 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 estamos haciendo la voluntad de Dios y ¿por qué no pasa esto? En vez de esto comenzaron a cantar, alabar a Dios, y las tinieblas no pudo aguantar las alabanzas de Dios. Cada vez que tú alabas y cantas en el Espíritu, estás mandando rayos de luz. Cada vez que predicas, está enviando rayos de luz en las tinieblas, rompiendo el poder de los principados y potestades. Y mientras cantaban y alababan al Señor, hubo un terremoto y las cadenas cayeron y todos los prisioneros escucharon las alabanzas, y los muros que habían escuchado tanto lloro y grito y lástima y blasfemia durante tantos siglos no aguantaron la alabanza de Dios. Así que, queridos hermanos, vamos a utilizar las armas de nuestra milicia. No son naturales, sino espirituales, para derrumbar las fuerzas del enemigo. Y esas son la oración en el Espíritu. Estas armas son la declaración de la palabra de fe. Esas armas son la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo mal. Cuando el diablo acusa y condena, tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros en la cruz, y que Él está intercediendo a la derecha del Padre por nosotros. Declara la palabra, siembra la semilla
en la tierra, que sea en el corazón de los oyentes, y declara que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que Él tiene todo poder. Él dijo: toda potestad me ha sido dado en el cielo y la tierra, por tanto id, haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay momento de acobardarse, no hay momento de esconderse detrás de los muros de la iglesia. Es el momento que la iglesia se levanta como la luz, la única solución. Jesús tiene su cuerpo en el mundo. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo está aquí formando su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Es un eclesia en el griego, que significa autoridad gubernamental, del gobierno. Tenemos que enfatizar que en el nombre de Cristo tenemos autoridad sobre toda la autoridad de las fuerzas del maligno. Utilices el nombre de Jesucristo no solamente como un rito, sino utiliza su nombre para atar y desatar. Y el Señor le dijo a los apóstoles y a nosotros: les daré las llaves del reino. Lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo. Lo que desata será desatado. Y ahora yo voy a orar y voy a utilizar esta promesa de Dios, este mandado de Dios, para librar los que están atados. Si tú estás escuchando y sientes atado, condenado, yo te declaro libre por la sangre de Jesucristo derramado en la cruz. Yo te declaro sano por las llagas del Cordero de Dios. Yo te declaro más que victorioso por aquel que venció la muerte y resucitó. Y ahora, en vez de seguir como el Cordero de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y ahora voy a pedir para los que necesitan una unción especial del Espíritu Santo, un bautismo del Espíritu Santo. Prepárense, escuchen bien, prestan atención. Ahora mismo vamos a pedir a Dios. El Señor dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo le daré. Si alguien pide cualquier cosa en mi nombre, yo lo daré. El que tenga hambre y sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Así que abre tu boca, comienza a alabar a Dios, comienza a beber del río, porque la Biblia dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto habló del Espíritu Santo, que los que creyeren en Él iban a recibir. Así que extiende tu mano hacia tu computador o tu teléfono o tu televisión, y yo extiendo mis manos en el nombre de Jesucristo y digo: recibid el don del Espíritu Santo. Abre tu boca, comienza a alabar a Dios. Denle gracias a Dios por el poder que nos da, por la autoridad que nos da. Y reprendo en el nombre de Cristo todo temor, toda amenaza, toda inseguridad, porque Dios nos cubre y nos proteja. Él nos lleva, no tendremos temor, aunque andemos en el valle de la sombra de muerte. Así que recibid el Espíritu Santo, recibid la unción del cielo, recibid el denuedo que Dios le da. Que abre tu boca, no calla, porque el Señor tiene poder y Él tiene fuerza para que seamos más que victoriosos. El pecador huye cuando nadie les persigue, pero el creyente, el que está justificado por la fe, es más valiente que un león. Así que ahora es el momento de ser corderos en cuanto a la malicia, pero ser leones en cuanto a esta guerra, sin temor alguno,
porque el Señor está con nosotros. Y reprendo ese espíritu de temor, de cobardía, y en el nombre de Cristo recibes el espíritu de valor y valentía y de nuevo, para que abre tu boca. Reprendo el espíritu de sordura para que escuche el buen pastor. Reprendo el espíritu mudo para que hablas la palabra con denuedo, sin temor alguno, porque el Señor nos ve. Ahora dele las gracias. Dele las gracias, porque el Señor está con nosotros. Él es el capitán del ejército de Dios, y vamos en victoria a victoria por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Dios les bendiga, les guarda, y avísame si acaso este mensaje te ha bendecido. Yo quisiera saberlo. Y Dios te bendiga. Y no te olvides que en el Amazon tenemos los libros. Sobre todo le recomiendo el libro El Espíritu Santo y su obra. Lo puede conseguir en el Amazon. Dios les bendiga y la paz de Dios sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Amén y amén.